Muy buenos días, chicos, les habla su profesora Marisol del primer grado y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de personal social con un tema muy interesante, pero para desarrollar nuestro tema te he traído una laminita y vamos a observar qué observamos aquí. A ver, ¿qué observamos? Árboles, ¿qué más? Ríos, muy bien, plantas, cerros, ¿verdad? El cielo, muy bien. ¿Qué pasaría si yo corto un árbol? Ya no va a dejar de existir ese árbol, o claro, obviamente que ese árbol no, pero en su lugar, de repente, si siembro otra semilla de otro árbol, va a volver a crecer, claro, se va a regenerar. Y igual el agua, ¿qué pasa con el agua? Si extraigo un pedazo de agua, ya se acaba de este lugar, se acaba el agua, no, profesora, porque nuevamente vuelve a dar el ciclo del agua. ¿Te acuerdas que hablamos en ciencia ambiente? El ciclo se renueva el agua. Entonces, mira, chicos, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy puntual, acerca de los recursos naturales. Profesora, ¿y qué son recursos naturales? Los recursos naturales son todos los componentes que se encuentran en la naturaleza, es decir, todo lo que observamos en la naturaleza sin intervención del hombre son los recursos naturales. Por ejemplo, ¿cuáles son los recursos naturales acá? El agua, el árbol, los cerros, el pasto, las plantas, ¿verdad? Si hubiera animales también. Muy bien, entonces chicos, el día de hoy vamos a hablar de los recursos naturales. Ponemos el título, recursos, recursos naturales. Muy bien, profesora, pero todos son recursos naturales. Todo lo que observamos, sí. Pero tenemos los recursos naturales divididos en dos. ¿Por qué en dos? Muy bien, primero vamos a hablar de los recursos que observamos normalmente. Por ejemplo, como te dije, a ver, ¿qué pasa si un árbol, de repente talo un árbol, ¿para qué? Para un mueble, de repente una mesa, y vuelve a generarse otro árbol, ¿verdad? Muy bien, vuelve a crecer. Igual, de repente talo y mato un cactus de repente para plantarlo. Ay, ¿qué pasa con en ese sitio? Se vuelve a regenerar otro cactus, otra planta, ¿verdad? ¿Qué pasa si de repente corto unas flores del jardín? ¿Qué pasa? Ay, profesora, vuelven a florecer nuevas flores. Muy bien. ¿Qué pasa si de repente mato una vaca para consumir su carne? A ver, ay, profesora, pero la vaca tiene una nueva cría y esa cría me va a dar otra nueva vaca y voy a tener todo nuevamente leche. Muy bien. ¿Qué pasa si extraigo de repente el agua de un lugar? Profesora, se vuelve a regenerar y vuelvo a tener agua de repente en las lluvias por el ciclo del agua, ¿verdad? Muy bien, se vuelve a regenerar. ¿Qué pasa de repente? Muere una garza. Ay, profesora, pone huevos y vuelve a regenerarse, ¿verdad? Muy bien, entonces mira, todos estos recursos que te he mencionado y otros seres vivos más, quiere decir que esos son recursos naturales renovables. Voy a colocarlo acá. Renovables. ¿Por qué renovables? Porque se vuelven a regenerar con el tiempo. Como te dije, si yo mato una vaca, se vuelve a regenerar otra vaca con una cría. Si yo de repente talo un árbol para sacar su madera, vuelvo a plantar una semilla y vuelve a regenerarse otro nuevo árbol. Entonces, ¿qué son los recursos renovables? Son aquellos que se puede utilizar una y otra vez, siempre en cuando el hombre cuide su proceso. Muy bien, tenemos otro también, como te dije, los recursos naturales se dividen en dos: recursos renovables y los recursos no renovables. No renovables. ¿Y cuáles son los recursos no renovables? Como su nombre dice, si aquí se renueva una y otra vez, ¿qué pasa en los no renovables? No se vuelven a renovar. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo aquí el petróleo. El petróleo lo encontramos en la naturaleza, por ejemplo. El petróleo se forma por la creación de la materia orgánica, es decir, los animales muertos, plantas muertas, la acumulación de varios años y todo es materia orgánica que se vuelve como líquida
¿Y qué hace el hombre? El hombre planta una torre como esta y extrae todo el petróleo necesario para el manejo de los autobuses, de repente de las maquinarias, ¿verdad? Es importante el petróleo. De acá también encontramos el gas camisea. Muy bien, entonces, si ya el hombre extrajo el petróleo de un lugar, ya no vuelve a crecer de repente más petróleo en ese lugar porque ya lo extrajo, ya, porque como te dije, ese proceso dura millones de años. Por ejemplo, de repente, los mineros encontraron oro. ¿Y qué pasa con el oro? Encontraron, por ejemplo, por aquí, encontraron oro. ¿Vuelven a sembrar una pepita de oro y vuelve a crecer más oro? No, ¿verdad? No se regenera. El oro también es no renovable porque no se regenera con el tiempo. Igual que el cobre, que no se regenera. No vuelvo a creer a plantar un pedazo de cobre. Tampoco un pedazo de plata. De repente no lo planto y vuelve a crecer más planta o vuelve a haber más planta. O tampoco el diamante, ¿verdad? El diamante tampoco. ¿Por qué? Porque no, en donde he encontrado diamante no vuelve a crecer nuevamente un diamante, ¿verdad? Si no, seríamos millonarios igual que el oro, plantaríamos todos oro. Entonces, mira, los recursos naturales son aquellos que encontramos en la naturaleza. Se dividen en dos grupos: los recursos renovables que se vuelven a regenerar con el tiempo y los recursos no renovables que no se regeneran con el tiempo. Muy bien, chicos, ahora sí, sacamos el cuaderno de personal social y copiamos un pequeño concepto de lo que hemos hablado acerca de los recursos naturales y en cuántas partes se dividen los recursos naturales. Los recursos renovables y los recursos no renovables. A ver, vamos a copiar entonces, saquemos entonces el cuaderno de personal social y creamos un pequeño concepto, ¿sí? Muy bien, primero vamos a ver qué cosas son los recursos naturales. A ver, son todos los componentes que se encuentran en la naturaleza. Son todos los componentes que se encuentran en la naturaleza. Son todos aquellos componentes que se encuentran en la naturaleza y existen de dos tipos. Dos tipos. ¿Cuál es el primero que te dije? Ay, profesora, los recursos renovables. Entonces colocamos acá recursos naturales renovables. Recursos naturales renovables. ¿Qué te dije acerca de los renovables? Se pueden utilizar una y otra vez. Muy bien. Se pueden utilizar una y otra vez, siempre y cuando el hombre cuide su generación. Siempre cuando el hombre cuide su generación. ¿Por qué su generación? Porque siempre cuando el hombre vuelva a plantar nuevas plantas o vuelva a de repente hacer reproducir nuevas especies de animales, por ejemplo, nuevos animales, ¿no? Si de repente yo mato a esa gallina, tengo que asegurarme que de repente la gallina ya haya puesto huevos suficientes y que tenga crías para quedarme con ellas, ¿no? Porque si yo mato una gallina y no vuelvo a de repente a dejar los huevos, ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo su especie. Igual los árboles, si yo de repente planto una planta y de repente me como de repente un sector,
tengo que volver a sembrar. ¿Para qué? Para asegurarme que tenga más plantas, ¿verdad? Entonces es por eso que te estoy diciendo que se pueden utilizar una y otra vez siempre y cuando el hombre cuide su generación. Entre ellas tenemos, a ver, generación, ¿cómo? Vamos a colocarlo. ¿Cómo? A ver, el de los recursos renovables, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, ¿qué hemos visto? Ay, por ejemplo, los animales, ¿verdad? Los animales y plantas, ¿verdad? Y plantas, también está el suelo, etc. Y plantas, etc. ¿Listo? Muy bien. Y ahora vamos a ver los recursos no renovables. Vamos a colocar R de recursos, N de naturales y recursos naturales no renovables. No renovables. Quiere decir que no se renuevan con el tiempo, ¿verdad? Entonces, al ser utilizados, no pueden ser regenerados. Estos recursos al ser utilizados, no pueden ser regenerados. No pueden ser regenerados. Es decir, no puedo volver a plantar un pedazo de oro, no puedo volver a plantar de repente un poco de diamante, ¿verdad? No se renuevan con el tiempo. Muy bien. Como por ejemplo, a ver, como por ejemplo, ¿qué hemos dicho? Ah, profesor, el petróleo, muy bien. El petróleo. ¿Qué más? El oro, profesora. El oro. ¿Qué más? ¡Ay, la plata! Plata, cobre, etc. De tantas cosas, ¿verdad? Etc. Muy bien, chicos. Entonces, mira, el día de hoy hemos visto los recursos naturales que se dividen en dos. ¿Cuáles son? Los recursos renovables que se renuevan con el tiempo, que pueden volver a crecer, a reproducirse, y los recursos no renovables que no se regeneran con el tiempo, que no vuelven a crecer, que se agotan y ya no tenemos más recursos. Muy bien, chicos, entonces ahora sí, te doy unos minutos para que puedas copiar, le pones pausa y regresamos. ¿Listo? ¿Pudiste copiar? ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Sacamos entonces el cuaderno de personal social. Las fichitas que tenemos están fáciles. Ahí las fichitas que tenemos que nos hablan de los recursos naturales, renovables y no renovables. Vamos a observar entonces cada una de ellas. A ver, vamos a ver. La primera ficha, la segunda ficha y mi lápiz y mi bicolor. A ver. ¿Qué me dice la primera ficha? Vamos a ver. Dice, los recursos naturales son los elementos que existen en la naturaleza y que nosotros lo utilizamos para vivir bien, ¿no? Como son en las plantas y los animales, ¿verdad? Actividad. Observa la figura y escribe la letra que corresponde al recurso natural que se encuentra ahí. A ver, ¿cuáles serán los recursos naturales? La primera, A, lluvias. ¿Dónde estarán las lluvias? Aquí, profesora. A, lluvia. Muy bien. Siguiente, ¿qué tengo? B, nieve. ¿Dónde estará la nieve? En los nevados, profesora. Esa es la B. Siguiente, C, los bosques. ¿Dónde habrá un conjunto de árboles? Aquí, profesora, la C. Coloco muy bien. Siguiente, el lago. ¿Dónde estará el lago? Uy, acá está un pedazo del lago. La D. El petróleo, profesora. ¿Dónde habrá las torres de petróleo? Aquí. Muy bien, la E. ¿Dónde estarán los peces? Aquí, profesora, la F. Muy bien. Ríos. ¿Dónde estarán los ríos? Aquí están los ríos, ¿verdad? Muy bien, entonces coloco
La G, muy bien. Entonces, mira, acá tengo otros recursos naturales, como las lluvias, el petróleo, la nieve, los peces, los bosques, los ríos y los lagos, ¿verdad? Muy bien, chicos. A ver, nos vamos a pasar entonces a la siguiente hoja. Dice, clases de recursos naturales, lo que hemos visto. Lee y relaciona con las figuras que correspondan. Recursos renovables son aquellos que usan muchas veces, que se usan muchas veces y se regeneran después de un cierto tiempo. Ejemplo, las plantas, animales, el suelo. A ver, ¿dónde estará eso? Por aquí, uno con una línea. Ahí están las plantas y los animales, ¿verdad? Y siguiente dice, recursos no renovables son aquellos que tienen una existencia limitada y se pueden agotar. Ejemplo, el petróleo y los minerales. ¿Dónde estará? Aquí, profesora, ahí están los minerales, el oro, el cobre, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, abajo me dice, marca con una aspa, una X, en la columna A y B según corresponda. Por ejemplo, me dice el oro. El oro, ¿qué será? ¿Renovable? ¿No renovable? No renovable porque no se vuelve a generar, ¿verdad? Peces, ¿qué será? ¿Renovable? ¿No renovable? Renovable porque se muere un pez, pone huevos y vuelve a regenerarse, ¿verdad? Renovable. El petróleo, ¿qué será? ¿Renovable? ¿No renovable? No renovable, muy bien. Las aves, ¿qué será? ¿Renovable? ¿No renovable? Renovable, porque se muere un ave, vuelve a crecer otra nueva ave con su cría, ¿verdad? Y el hierro es un mineral, ¿qué será? ¿Renovable? ¿No renovable? No renovable, muy bien. Los bosques, un conjunto de árboles, ¿qué será? ¿Renovable o no renovable? No, perdón, renovable, ¿verdad? Porque se mueren unos árboles, vuelven a crecer otros árboles más. Muy bien, chicos, entonces de tarea, dibuja o pega los recursos renovables y los no renovables. Tú en casa eres muy creativo y puedes dibujar, ¿no? Los renovables, las plantas y los animales que te gusta dibujar, y los no renovables como hemos visto en los dibujos anteriores, ¿no? El petróleo, el oro, el cobre, el zinc. Muy bien, chicos, cuídense mucho, nos vemos y cuidemos nuestros recursos naturales. Hasta luego.